Patrulla policial. Madagascar y Reunión, dos islas francófonas del Océano Índico. Separadas por poco más de 900 kilómetros, estas dos islas tienen culturas muy diferentes, pero enfrentan los mismos problemas. Abuso de bebidas, robos, lesiones por armas blancas. En ambas islas, las unidades especiales de respuesta trabajan para acabar con la delincuencia que empaña la imagen perfecta. Estas unidades de operaciones especiales requieren un fuerte entrenamiento para afrontar las actividades ilícitas que se practican en estas islas. Patrulla policial de la isla. Es el fin de semana en la isla de Reunión. Hora de relajarse. Estamos en Saint Paul, en el lado occidental de la isla. La segunda comunidad más grande de la isla alberga los lugares más festivos y unos 100,000 habitantes. En las playas de l'Armitage y St. Giles, los residentes festejan. La policía de Saint Paul cuenta con una unidad especial, el PSIG, el pelotón de vigilancia y respuesta de la gendarmería. La unidad se prepara para patrullar. Los agentes trabajan cada noche para garantizar que no se produzcan estallidos de violencia. Tenemos nuestra propia provisión de armamento. Tenemos 25 cartuchos y una pistola de 9 milímetros que puedes ver aquí. Y una porra. También un par de esposas. ¿Eso es tuyo? Sí, eso es mío. Hay un número. El número del arma corresponde a un oficial. El agente David es el jefe de la unidad. Sabe que cualquier problema esta noche tendrá alguna relación con las fiestas. Durante el patrullaje notan que el vehículo que circula delante de ellos cambia repentinamente de dirección. Los agentes encuentran esto sospechoso. Buenas noches. Por favor, apaga el motor. Apague el motor. Buenas noches. Policía, ¿puedo ver su permiso de conducir, por favor? El conductor presenta sus documentos, pero durante las noches, los oficiales siempre deben hacer pruebas de alcoholemia. Bien, ¿podría respirar aquí, por favor, señor? Bien. Positivo. Al automóvil se le impide circular inmediatamente. No toman riesgos. Ha dado la vuelta en U delante de nosotros. Ahora lo llevamos a la comisaría para comprobar el nivel de alcohol. Todo lo que esté entre 0,25 y 0,39 es una infracción y todo lo que esté por encima es un delito. No toleran la conducción bajo este estado, ¿verdad? Con todo lo que está pasando en este momento, con todos los accidentes mortales y lesiones, no podemos no hacer nada. No hacer nada es imposible. La prueba ha dado positiva. Será llevado directamente a la comisaría para tomar pruebas más exhaustivas. Siéntese en la parte de atrás. A la izquierda, en la parte de atrás. En Francia, el límite legal es de 0,05 miligramos por litro. Este conductor no solo lo ha superado, sino que después de varias pruebas, su nivel continúa en ascenso. Las lecturas indican 0,08 miligramos por litro. Los agentes se dan cuenta que se trata de un reincidente. Tendrá que pasar la noche en prisión. En la isla de Reunión no se toleran los conductores ebrios. Se registran unos 60 accidentes de tránsito al mes, 10% de ellos mortales. El problema de la bebida es tan grande que la policía despliega regularmente operaciones a gran escala. Estos son los controles en la carretera. Buenas noches. Prueba de alcoholemia. Por favor, coopere. Los agentes detienen a los conductores para practicarles pruebas obligatorias. Si el resultado es positivo, serán arrestados. Su prueba ha sido positiva. Su licencia y documentación del seguro, por favor. El resultado es positivo. El conductor deberá hacer otra prueba, pero esta vez en el furgón policial. Este dispositivo
presenta resultados mucho más precisos. .41. Pasaste del límite. Esto es un delito. Recibirás una multa. Los resultados de las pruebas de este hombre dan positivo. El agente confisca su permiso para conducir, mientras el infractor espera el veredicto de un juez. Bien, el señor salió positivo en la prueba durante nuestro operativo. Así que otra persona tendrá que venir a buscar su vehículo. Tendremos que convocarlo a una audiencia y en 72 horas recibirá el resultado de la prefectura, que se espera que sea una suspensión. Sí. En solo 1 hora y media, 300 conductores han sido sometidos a controles. Esta operación demuestra que la policía no tolera este comportamiento. Está bien, buenas noches. Adiós. Antananarivo, Madagascar. Antananarivo, capital de Madagascar, también conocida como la ciudad de las 1000 colinas, con 1.600.000 habitantes, es la capital económica del país. Situada en el centro de la isla, los antiguos reyes eligieron este lugar por su abundancia de pantanos, perfectos para el cultivo de arroz. Hoy la ciudad está rebosante, pero con algunos problemas. Cuando cae la noche, los agentes comienzan sus actividades. En la comisaría central, los agentes se preparan para una operación. Los malgaches van a festejar esta noche. Los agentes esperan mucha actividad. Cerraremos los bares en Ambopou. Este comandante dirige la unidad urbana. Esta noche, él hará cumplir la ley. A las 8:30, todos los bares deberán estar cerrados. Es sobre todo para prevenir los riesgos de estallidos violentos relacionados con el consumo de alcohol. Empezamos por ir a los bares y limitar el consumo. Cerraremos todos los bares bastante pronto, para que la gente que esté un poco achispada no se meta en peleas, ni cometa robos, ni nada. Eso es lo que vamos a hacer esta noche. Para hacer cumplir la ley, la policía no escatima en recursos. Esta noche ha sido movilizado todo un escuadrón. Los viernes por la noche sale mucha gente. Hay mucha gente. Necesitamos muchos agentes de guardia para contener cualquier situación. Cerca de 20 agentes patrullarán las calles. Dan en el clavo con el primer bar, aparentemente cerrado pero activo. Golpean así porque intentan que parezca que está cerrado. Pero seguro que hay gente dentro. Se acabó la hora de beber. Puedes seguir bebiendo en casa, pero no aquí. El establecimiento está abarrotado. La cantidad de botellas vacías demuestran que los clientes han estado bebiendo después de la hora autorizada. Los agentes convocan al encargado del lugar. Mañana a las 8 horas, en mi despacho. Esta situación se repite en otros bares de la misma calle. En algunos lugares es a las 9 de la noche. En Madagascar es antes por la ordenanza municipal. Así que está prohibido vender y consumir bebidas alcohólicas en los bares y en las vías públicas. Se registran numerosas infracciones. El despliegue de la policía es indispensable. Se presenta una situación a la que acuden de inmediato. Los residentes reciben a los agentes con hostilidad. ¿Tú nos estabas insultando? Digo lo que pienso. ¿Qué dijiste? Presta atención, no me provoques. ¿Me arrestará? Puedo hacerlo, ya verás.
La situación da un giro. Un aliado acude al rescate. No, señor comisario, no se lo lleve. Discúlpelo, por favor. Todo el mundo pare. No tienen derecho a beber en la calle. ¿Quién les dio las bebidas? Última vez que lo digo. Vayan a sus casas. Más tarde los agentes descubren otro establecimiento en el que se expedían bebidas prohibidas. El propietario intenta defenderse con explicaciones. ¿Hasta qué hora pueden permanecer abiertos? Normalmente hasta las 10. ¿A las 10? Sí, a las 10 de la noche, no a las 10 de la mañana. Ahora son las 12:30. Sí, por la asociación. Hoy hay asociaciones aquí. No sé de dónde han venido, pero están aquí y han pedido divertirse aquí, en este local de copas. Solo por eso el local aún está abierto. ¿Y usted les permitió, aunque no tenga derecho? Sí. ¿Tiene derecho a hacerlo? No tenemos derecho. Pero hace mucho tiempo. ¿Por qué no cierran la puerta? La había cerrado. Por eso les dije, mejor váyanse porque ya son las 10:15. Eso no es lo que vimos ahí arriba. El propietario del bar no tiene sus documentos en regla. Por esta razón, es arrestado y trasladado a la estación. El jefe de sección registra los datos del propietario del bar. Vamos a meterlo en el violín. Vamos a ponerlo bajo custodia. Violín es el término utilizado en Madagascar para referirse a una celda de detención. El dueño del bar pasará la noche en la comisaría, mientras espera que traigan sus documentos de autorización. Saint-Denis, La Reunión. Es sábado en la noche en la isla de Reunión. Esta es la unidad de gendarmería móvil, adscrita a la policía de la Francia continental, que coopera con las unidades del PSIG. Durante la noche, las unidades patrullan las playas, donde los jóvenes están festejando. Buenas noches. Que tengan una feliz noche. Gracias, usted también. Los agentes han detectado a unos adolescentes que circulan en bicicleta. ¿Tienen su identificación? No, ¿No tienes nada? no. ¿Ninguno de los dos? ¿Se conocen? Sí, solo somos amigos. Bien, vas a decirle a mi colega quién eres. Solo estamos haciendo un simple control de identidad. Sí, soy el oficial de la orden. ¿Podría comprobar los registros de 2 personas, por favor? Los agentes deciden verificar los documentos de los adolescentes. Pronto ven que no tienen antecedentes. Muy bien, eso es genial. Gracias. Adiós. Estos 2 adolescentes iban sin luces, por eso los hemos parado. Luego comprobamos sus identificaciones porque tenemos muchos jóvenes que roban vehículos. Se suben a los coches y luego se van en bicicleta por Saint-Gilles. Llevaban bolsas, así que pensamos que podrían llevar algo para romper las ventanas. Los robos en vehículos son un problema grave aquí en Saint-Denis. Los agentes están atentos a las actividades sospechosas cerca de las playas. Los adolescentes no portan objetos para romper los cristales, pero llevan algo más. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes? ¿Son drogas? ¿Para qué es? ¿Para salir de fiesta? El adolescente presenta dosis de lista para fumar. ¿Dónde las compraste? A un amigo. ¿Un amigo? ¿Lo conoces? ¿Cómo se llama? No puedo decírselo. No puedes decírmelo. Encontramos una pequeña cantidad de droga que destruiremos. Oye, mira esto. ¿Lo ves? No vuelvas a venir aquí con eso. ¿Ya eres conocido por los estupefacientes? ¿Ya eres conocido por las drogas? ¿No? Tal vez la brigada antidrogas te conozca. ¿Bien? ¿Vas a reunirte con tus amigos o no? No. ¿No?
Muy bien, que tengas una noche tranquila. Con estas palabras, el agente lo que realmente quiere decirle es: te estaremos vigilando. Con estos controles, la policía trata de evitar robos de vehículos y el consumo de drogas. Aquí lo llamamos samal, el equivalente al cannabis, la hierba o la marihuana. Lo encontramos a menudo. Allí acabamos de encontrar esta droga. Es una pequeña cantidad, realmente una pequeña cantidad, pero la encontramos regularmente. Hay muchos usuarios. Alrededor del 50% de los adolescentes la fuman. Unos metros más adelante, hay una sorpresa para los agentes. Vayan a ver, vayan a ver. Está desnudo. Vayan, está desnudo. Corre. Ah, sí, va a pelear. Buenas noches, señor. Hola. Me han robado la toalla. ¿Quién? Estaban bromeando y me han quitado la toalla. ¿Quién te robó la toalla? No pasa nada. Bien, no pasa nada, pero hay niños por aquí. Y estás corriendo desnudo, ¿no lo ves? Mira a los niños. Lo siento mucho, me han robado la toalla. Solo estaban bromeando, no sabían que había niños aquí. Bien, puedes hacerlo cuando estés solo, pero no cuando hay niños. ¿Bien? Estaba corriendo hacia mi toalla, lo siento mucho. No lo vuelvas a hacer. No, yo también estoy avergonzado. Continúa. Gracias, buenas noches. Adiós, no lo vuelvas a hacer. Nadie salió herido. No se trataba de un exhibicionista. Es simplemente un joven que ha sido objeto de una broma. Es la primera vez. Al menos se resolvió. Fue más de lo que esperábamos. Sí, fue más. Hubo de todo en esta temporada nocturna. Es variado. Es cierto que este es un trabajo duro. Antananarivo, Madagascar. La noche ha llegado a su fin. Durante las fiestas, se rompe el cumplimiento de la ley. Algunos cometen actos imperdonables. Los agentes acuden a un llamado que no se denuncia con frecuencia. Unos hombres han a una chica al lado de las vías del tren en Calibao. Alguien de la zona los ha detenido. Vamos a ir a averiguar qué ha pasado. El comandante se une a la unidad que ya está en el lugar. Los agentes le explican que el agresor ha sido arrestado por la policía militar. Por ahora, no lo quieren entregar. En principio, no lo retendrán mucho tiempo. Solo deberían comprobar su identidad y enviárnoslo mañana por la mañana como muy tarde. Díganos qué sucedió, señora. Eran dos. Yo acababa de ir a tomar una copa cerca del bar. Pasé por delante de la Casa Blanca de allí, al lado de la tienda de muebles, e iba a tomar un atajo por la vía del tren. Me arrastraron hasta la esquina oscura de allí. Intenté gritar, pero me ponían un cuchillo en el cuello. Y cada vez que intentaba gritar, me lo apretaban más. El comandante toma su tiempo para escuchar a la víctima. Desgraciadamente, no todas están dispuestas a denunciar. Algunas lo denuncian. Otras no lo hacen porque tienen miedo de lo que les pueda pasar. O porque se avergüenzan de haber sido violadas. Por eso solo se denuncia a veces. Y a veces no nos enteramos. El comandante cree que este comportamiento está relacionado con el consumo de alcohol. Es por eso que el exceso de alcohol es como un veneno. Porque como ven, después están excitados. Nosotros la llevamos, señorita. Vamos a irnos. Deprisa, no hay tiempo que perder. Llevaremos a la víctima a la comisaría, a la brigada antivicio y al servicio de protección de menores.
Nuestra participación en el caso termina ahí. Ellos continuarán la investigación. Pero la noche está lejos de terminar. Lo peor está por llegar. Recibimos una llamada de la brigada de emergencias sobre un ataque en una vivienda. Al parecer hay 2 víctimas. Una de ellas ha sido apuñalada en el cuello. Vamos a ir con la brigada criminal para ver qué pasa. ¿Qué podemos hacer? Y luego decidiremos cómo proceder. Ha ocurrido un asesinato hace minutos en el tercer piso de un edificio residencial, en el centro de la ciudad. Hay rastros de sangre, probablemente del atacante. El comandante habla con el jefe del equipo de respuesta rápida. Se trata del comandante Liva. Ha sido un ataque sumamente violento. Veo que al menos hay 20 puñaladas. Ha sido bastante violento. El comandante se dirige al tejado en busca de los atacantes. La sangre comienza allí. También detectan rastros de sangre en el techo. Podría tratarse de al menos 2 atacantes. Creo que es el arma utilizada para apuñalar a la víctima. ¿Qué está buscando? El cuchillo, el arma utilizada en el ataque. El arma blanca del agresor no ha sido encontrada esta noche. En la escena del crimen, la unidad especial ya está investigando. Bueno, no estamos seguros todavía. No podemos confirmar si se trata de un ataque o de un ajuste de cuentas. Pero está claro que ha sido un asesinato premeditado. Cuando he llegado me lo he encontrado allí. No han robado nada. Todo lo de valor sigue allí. Estoy seguro de ello. No se han llevado nada. Este hombre es vecino de la víctima. Afirma que se trata de un ajuste de cuentas. Tras la investigación, se confirma la teoría. Una disputa familiar por una sucesión es el motivo del crimen. No será difícil encontrar a los asesinos. Estamos en la comisaría de St. Giles, en la isla de Reunión. Termina el fin de semana cuando la unidad sale a patrullar. Al poco tiempo, reciben una llamada. Hay un conflicto familiar en una playa. Alguien amenaza con un arma blanca. Nos dirigimos al punto indicado. ¿Puede darme más información? Sí, un testigo nos ha enviado la información de que el individuo con el cuchillo ha vuelto al lugar en la playa. Se encuentra en las inmediaciones. Lleva pantalón azul marino y una camisa azul de manga corta. Les reitero que esa es la información que tenemos y la ubicación del testigo. Bien. ¿El testigo nos espera allí? Afirmativo, afirmativo. La mujer está en el lugar. Bares ilegales, incidentes domésticos, heridas por arma blanca. Estos son los principales problemas de esta isla. Hace meses, una anciana fue desmembrada por un agresor desconocido. Aquí se toman muy en serio las amenazas, especialmente durante los fines de semana. A los pocos días, la policía logra identificar al asesino. Es la hora. Es el alcohol el que habla. A menudo hay reuniones familiares y entonces vuelven a aflorar viejas disputas. Aquí el fin de semana es igual a alcohol y peleas. Sí, es eso. Estamos aquí. En el lugar de los hechos, el agente se une a otro equipo, el Destacamento de Respuesta Especial. Los agentes recogen información. Sí, vino. Fue de un lado a otro y estuvo amenazando. A unos metros de distancia, uno de los testigos informa a los agentes que el agresor está cerca. ¿No lo han encontrado? No,
Aún no. Lo vi sentado allí. Creo que se dio cuenta después de que estaba cerrado. Va a pie, no tiene coche. Esta mujer afirma ser testigo del altercado. Confirma que el agresor es muy violento. Asegura que incluso amenazó a su hijo. Sé que la mujer salió corriendo y mi hijo se llevó al bebé. Creo que no le gustó que mi hijo le quitara al bebé a la mujer. Buscaba empezar una pelea con mi hijo. Bien, señora, gracias. Gracias. Adiós. Podría encontrarlo en la calle. Creo que en cuanto supo que veníamos, se fue. Aquí es fácil subir una calle y esconderse. Así que nos quedaremos en la zona a ver si lo encontramos. Es una familia conocida, podremos identificarla si lo necesitamos. La unidad procede a cercar la zona en un intento de encontrar al sospechoso. Buenas tardes, señor. Pronto encuentran a un individuo que coincide con la descripción. ¿Puede venir con nosotros? Gracias por estar aquí. Evita el crimen. Por favor, vamos a ir allí. Muévase hacia allá. Por supuesto, señor. ¿Dónde vive usted? Acabo de salir de casa. Muévete hacia allá. He decidido... Bueno, ¿dónde vive? Vivo aquí, en la playa. Bien. ¿Puede enseñarme lo que lleva en su bolso, por favor? Pero si no hay nada allí. Solo estamos comprobando, señor. No he hecho nada malo. ¿Nos lo muestra? No hay nada ahí. ¿Me autoriza a revisar? Sí, le autorizo. Ustedes son oficiales, pueden abrirlo. Estamos buscando a un hombre con un cuchillo. Visiblemente no es usted. Ah, es la segunda vez. Porque te pareces un poco a él. ¿Le parezco un villano, señor? ¿Eso es todo? No es eso. Toma, disfruta de tu noche. Dile unas palabras a la cámara. Agradezco a los agentes y oficiales su presencia y su protección. De hecho, creo que es la mascota de la playa. El individuo con el que acabamos de hablar se parecía un poco al de la descripción. Pero ya había sido detenido hace una hora y no es él. Esta noche no logran encontrar al hombre buscado, pero los agentes pronto identifican su dirección. Al día siguiente, recibirá una advertencia que está siendo vigilado. De regreso a la estación de Antananarivo, la unidad de respuesta rápida entra en acción. Con 10 agentes que salen a patrullar para responder a situaciones que podrían agravarse, como ataques armados, heridas por arma blanca, producto de enfrentamientos violentos. Esta unidad de respuesta rápida siempre está alerta. Hemos recibido una llamada sobre una situación en Antoutapena. Al parecer hay una pelea y tiene que ver con la electricidad. Parece que se está calentando bastante. La gente está lanzando piedras. Vamos a ir a ver qué está pasando. Hay un enfrentamiento en un suburbio adyacente al mercado. Es un laberinto de callejones, pero pronto encuentran el camino correcto. Nos atacaron desde allí. Golpearon la ventana. Mi esposa estaba allí. Cuando no pudieron encontrarme, la amenazaron a ella. Dijeron que si no me encontraban, la matarían. Es la gente que vive detrás la que tiene problemas con nosotros. Si ves la casa de allá arriba, ellos viven allí. Los presuntos agresores logran escabullirse y desaparecen cuando los agentes llegan al lugar. No queda rastro de ellos. El comandante le proporciona su número de teléfono personal para que la víctima pueda ponerse en contacto con él. Casi inmediatamente, el agente recibe una llamada de la víctima. Los atacantes han regresado para atacar de nuevo. Esta vez no quieren dejarlos escapar. Los agentes hacen su despliegue en las calles del suburbio. Tratan de encontrar a los atacantes. Al parecer está al lado de la casa. Sí, está justo al lado de la casa. Bien, vamos a detenerlos desde el otro lado.
Estamos llegando al puente. Cambio. 10-10. Estamos casi en la entrada. La víctima ha establecido el lugar del que se arrojan las piedras. Sin hacerse visible, se acerca al escondite de los atacantes. Quedan sorprendidos al saber que se trata de dos mujeres, acompañadas de un niño pequeño. También encuentran a un hombre entre los atacantes. ¿Dónde está el padre de este niño? Oiga, le hablo a usted. ¿Dónde está el padre? No sé dónde está el padre. Eran 3. Todos salieron corriendo. Pero luego volvieron. Me han amenazado de muerte y han dicho que enviarán mi cuerpo a Kiliar. Y dijeron que le cortarán el rostro a mi esposa. Los agresores son formalmente identificados. Ahora tendrán que explicar su versión desde una celda de la comisaría. La unidad arresta a un hombre y a una mujer, pero no a la joven madre. No he detenido a la mujer y a su hijo porque es bastante difícil traerlos a ambos. Teniendo en cuenta la ley de derechos humanos, es una madre que está dando el pecho. Aunque sabemos que los vecinos la han identificado como una de las agresoras, veremos en la investigación si hay que detenerla. Si es así, volveremos. En la comisaría, los agresores manifiestan su arrepentimiento. La joven parece derrumbarse al conocer las consecuencias de sus actos. Inmediatamente proceden a registrar los hechos. Cada nombre y cada declaración de la víctima será tomada en cuenta. Aquí, las autoridades no toleran la intimidación. Es un problema generalizado en este lugar y las denuncias se toman muy en serio. Ciudad de Le Port, en la isla de Reunión, situada al oeste, es uno de los lugares más pobres de la isla. Los jóvenes delincuentes operan en las zonas más acomodadas de la ciudad, donde es más fácil cometer robos. Algún oportunista ha irrumpido en una oficina, cuya puerta había quedado entreabierta. Bien, tenemos varios cheques, talonarios de cheques, unos 3.000 euros en efectivo, en billetes y un ordenador portátil. 2 jóvenes cometieron el robo. Uno de ellos es muy conocido en el lugar. Ha sido claramente identificado por los testigos. Vamos a pedir refuerzos porque es una zona bastante conflictiva. Es una urbanización y hay mucha gente. No se ve por dónde puede salir la gente. Son edificios altos y no sabemos quién puede saltar hacia nosotros. Así que preferimos tomar precauciones y evitar que se produzca cualquier incidente. No queremos que la situación se salga de control. Tanto en la isla de Reunión como en la Francia continental, la gendarmería opera en las áreas rurales y la policía en las urbanas. El robo se cometió en la jurisdicción de la gendarmería, pero el arresto ha sido en la jurisdicción de la policía, por lo que solicitan ayuda a otras autoridades. Se reúnen con los agentes de la unidad anticrimen. Le dejaré que lo compruebe con mis colegas. Vamos a realizar un registro y luego ya veremos. Los detuvimos a las 2:30 en la sub. Sí, eso es lo que hemos oído. ¿Quieres que te acompañemos? Sí, porque no sabemos mucho. Bien, vamos. Los agentes reconocen al adolescente buscado hace unas horas. El jefe de la unidad conoce bien a los residentes. ¿Por qué los han detenido? Estábamos deteniendo a unos jóvenes en un vestíbulo. ¿Son conocidos? No sé si lo son, pero creo que sí son conocidos. Se requieren al menos 2 vehículos de la gendarmería y 2 de la policía para irrumpir en un área vulnerable como esta. Aquí, la fuerza en número es muy importante. Solo hay una forma de entrar a la propiedad, a través de una escalera. Este hombre dice ser familiar del joven. No se siente muy cómodo. No está aquí. Su padre vino a buscarlo. Él ya no vive en esta casa.
El adolescente buscado no está en casa, pero los agentes tienen una orden de registro y entrarán en la habitación en busca de los objetos robados. Vamos a echar un vistazo, señor. ¿Puede mostrarnos dónde está? Hola. ¿Dónde está? ¿Y eso de ahí? ¿A quién pertenece eso? Todo eso de ahí. ¿Es tuyo? Es de él. Y usted dijo que no vive aquí. Toda su ropa está aquí. ¿A quién pertenece? Hein? Ça peut être à son papa. C'est peut-être. Des pochettes d'ordi, hein, là, il y a des pochettes d'ordi. Hein. Hay ordenadores, consolas de videojuegos y objetos guardados en bolsas. No parecen ser de uso personal. Tendrán que examinar cada artículo. Tomar una foto del número de serie. Los artículos han sido confiscados. El joven parece estar relacionado con actividad criminal. En el exterior, los agentes acordonan el área para evitar aglomeraciones habituales en urbanismos como este. En un intento por encontrar al adolescente buscado, los agentes van hacia el lugar donde suele ser visto. Continúan en un área de alto riesgo. Aquí suelen incendiar vehículos. Jeff reconoce al hermano del joven, que es inmediatamente arrestado. Esperan que los conduzca a casa de su padre, donde los agentes esperan encontrar al ladrón. No hay nadie aquí. Otro callejón sin salida. Pero saben a quién buscan. Ya han advertido a los familiares. Esperan que se entregue pronto. Dígale que llame a la gendarmería. Eso pondrá fin a todo esto. Sabemos quién es. Queremos saber por qué lo hizo. Dile que llame a la gendarmería. ¿Sabemos quién es? Sabemos que se entregará tarde o temprano. Eres su hermano mayor. Debes enseñarle a comportarse. Debes sermonearlo. Entonces, él entenderá, ¿de acuerdo? La estrategia ha funcionado. El menor se entrega unos días después. El mercado de Antananarivo, siempre repleto de comerciantes y compradores. El lugar perfecto para que los delincuentes menores ataquen. Cada día se denuncian al menos 2 robos menores en estos mercados. Para acabar con estos delitos, las autoridades llevan a cabo operaciones especiales. Hoy en día, hay una misión de reconocimiento en vivo de los carteristas y los robos en las tiendas. Tenemos que apoyar a las comisarías vecinas. Colaboramos con ellas desde hace tiempo, todos los sábados y los días de mercado. El agente Liva se ocupará personalmente de estos delitos menores. Patrullará con parte de su unidad, en forma encubierta, cooperando con el resto de los agentes, bajo las órdenes del comandante Jocelyn. Cuando hacemos una operación como esta, intentamos tener especial cuidado con la forma de vestir, para que nadie piense que somos policías. Intentamos mezclarnos con los comerciantes y con algunos compradores. Es muy importante, porque si uno de nosotros es descubierto, nos descubren a todos. Son rápidos, tienen vigías por todas partes. Son buenos para detectar a los agentes. El agente encubierto entra discretamente en el mercado, acompañado de 6 de sus hombres vestidos de civil.
Al mismo tiempo, el agente Jocelyn patrulla alrededor del mercado recorriendo los callejones cercanos. Los agentes practican un barrido en esta área, preferida por los delincuentes para esconder la mercancía robada en el mercado. En este lugar también hay tráfico de drogas. En particular, la legislación malgache castiga el tráfico de drogas como delito grave. Esto es solo un registro. Siempre estamos pendientes de la lata. Lo traen a bares como este y lo venden. Durante el registro de un bar, un hombre huye de repente. Los agentes van tras él. Unos minutos después, el hombre es arrestado y registrado. Extiende los brazos. Parece muy nervioso. Y encuentran lo que buscan. Este es el papel con el que empaquetan el... Durante el procedimiento recibe una llamada del agente Liva. Los agentes vestidos de civil han atrapado a dos carteristas. Liva y su grupo de agentes han sido divididos en grupos de 3 y han conseguido arrestar a este joven. En el procedimiento también resultan arrestados 2 cómplices. Los delincuentes menores trabajan en grupo para protegerse mutuamente. Pero el plan no les ha funcionado. Los trasladan en el furgón lejos de la multitud, que podría volverse agresiva contra ellos. ¿Qué han robado? Unos pantalones, 2 pares de pantalones. Es día de mercado. Los delincuentes no eligen lo que roban. Se llevan todo lo que ellos puedan. Lo único que han robado han sido unos pantalones. Por eso serán arrestados y tendrán que comparecer ante un juez. La ley se debe cumplir. El aumento de la violencia ha llevado a la introducción de una unidad de superpolicías que opera 24 horas, el GIGN, o Grupo de Respuesta de la Gendarmería Nacional. Se entrenan incansablemente para poder responder al llamado de la población. Nosotros salimos y ustedes se colocan en posición justo aquí para recibirnos. Sebastián es líder de la unidad. 2 veces por semana entrena con sus hombres. Debe estar preparado para neutralizar el peligro. En lo posible, trabajamos bajo las mismas condiciones que tendríamos en un escenario real. Usamos el equipo completo, se adapta muy bien a tu atuendo, a todo lo que te pueda molestar. Así que es fácil acostumbrarse. Muy bien, a mi señal. El primer ejercicio del día es una práctica de tiro, que aprueban con mucho éxito. Bien, el arma larga ocupa la mayor parte del torso del adversario. Así que nos centramos en la mano. Y con el arma de apoyo de corto alcance, nos centramos en la zona pélvica. Las misiones son aún más difíciles durante la noche, aunque usan dispositivos de visión nocturna cuya eficacia es impresionante. Después del ejercicio de tiro, el grupo se entrena en condiciones reales, en un área donde operan terroristas. El grupo es una unidad de élite, por eso necesitan cubrir sus identidades. Es una medida de seguridad. Vamos a entrar en la zona de investigación, en grupos de 3, con el apoyo del segundo helicóptero.
para poder adentrarnos en el área y las personas, en los peligrosos adversarios que están allí escondidos. En este ejercicio, un helicóptero recogerá a un grupo de agentes en la azotea de un edificio. Se requieren 2 helicópteros para la misión. Uno como unidad de respuesta rápida, el otro como refuerzo. Para llegar al lugar de los hechos lo antes posible, los agentes descienden a través de cuerdas. Para este ejercicio de entrenamiento, los agentes portan réplicas de armas que realmente están cargadas con balas de pintura roja. La oleada de atentados terroristas en Francia aumentó el número de efectivos en todo el territorio francés. Una misión encomendada al comandante de la rama del GIGN. No hay ninguna amenaza terrorista confirmada en la reunión, pero eso no nos impide prepararnos para una, porque cuando llegue el día tendremos que estar listos. Incluso en una isla pequeña como Reunión, las autoridades no dejan nada al azar. También se preparan para catástrofes naturales. Antananarivo, Madagascar. Estación central de Antananarivo. Hacer ejercicios mientras cantan es obligatorio. Hoy es un día especial. Liva y sus agentes están en una sesión de entrenamiento para mejorar las técnicas de arresto. Hay un francés entre los agentes malgaches, antiguo agente de la PAC, una brigada especializada. Es un programa de formación que llevamos a cabo durante 7 meses y aquí se apresuraron a hacerlo en 3 semanas. Por supuesto, hay algunas imperfecciones, pero ante ustedes hay personas que se dedican por completo, que dieron el 110%. Este hombre es el instructor de la unidad de respuesta rápida. Se dispone a instruir a los agentes de la policía, que prestan atención al especialista. Oficiales, vamos a demostrar lo que hemos hecho durante estas 3 semanas. Sean precisos, ¡vamos! Primer grupo, vamos a ver las poses de inmovilización. Las autoridades francesas son percibidas como demasiado dependientes de su armamento. Es una imagen que quieren cambiar. Por eso, entrenan en la lucha cuerpo a cuerpo. La idea es que esto provea nueva vida al cuerpo y cambie las prácticas de los agentes, porque cuanto más hábiles sean los agentes en estas prácticas, más fácilmente podrán disuadir a los delincuentes, ya que trabajarán con métodos que hacen hincapié en la contención y el diálogo en lugar de la fuerza. El uso de la fuerza se refiere al uso de armas de fuego. Sin embargo, para hacer frente a los terroristas, los agentes siguen entrenando con sus fusiles de asalto. Para esta unidad, ha sido un ejercicio corto e intenso. La sesión de entrenamiento ha ido bien. 36 de nosotros la hemos terminado de 40. Algunos han abandonado.
y alguien se ha dislocado el hombro. Pero en general ha ido bien. La sesión de entrenamiento ha sido muy fuerte, pero la mayoría la supera con éxito. Estoy orgulloso, sí. Hemos aprendido cosas nuevas técnicas, y las necesitamos. A medida que las situaciones y la época evolucionan, nosotros también tenemos que evolucionar. Estoy muy satisfecho de cómo ha ido. Luego de las felicitaciones del jurado, solo queda celebrar. Los agentes especiales preparan una sorpresa para la policía local. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Es una mujer que sale sola y a la que tratan de arrancarle su bolso. Quisieron robarla. Ella sabía defenderse, hizo algunas técnicas y luego los ladrones fueron detenidos. Eso fue lo que mostramos. No fue presa fácil. Cuando ven a una mujer sola, dicen, podemos hacer algo para invadir su atmósfera porque somos más inteligentes y fuertes. La pasamos muy bien. No se trata solo de los músculos y creo que en esta ocasión dimos el ejemplo. En las islas de Reunión y Madagascar, los agentes trabajan sin descanso. Para evitar la escalada de violencia, los agentes patrullan constantemente las calles y responden a los llamados más difíciles y arriesgados. Estas dos islas en medio del Océano Índico han visto empañada su reputación por culpa de la delincuencia, pero sus agentes trabajan para impedirlo. Patrulla policial.